¿Cómo están, amigos de VA Televisión? Buenas tardes, sean bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy estamos con nuestros invitados cumpliendo una agenda nacional para, desde la perspectiva de ellos, conocer obviamente lo que pasa en el país. Es una situación muy dura la que estamos viviendo el día de hoy. Las protestas se han intensificado en todo el país. En Quito y en varias ciudades de la costa, la gente ha salido a las calles a protestar en contra de las medidas económicas tomadas por el presidente Lenín Moreno. Yo soy Víctor Aguirre y este es su programa de entrevistas en vivo, en directo. Hoy tenemos una invitada muy especial con quien vamos a conversar y a preguntarle algunas cosas importantes. Antes de presentar a mi invitada, quiero agradecer a Judío TV, que nos está retransmitiendo, nuestro amigo Bruno Robles desde Estados Unidos. También nos retransmite Click Televisión desde Milagro, MP Noticias, Mario Pinto, nuestro amigo desde Machala, y por supuesto Cenevisión de Andrés Zapata, aquí en el Cantón Naranjal, y por supuesto la señal de VA Noticias. Bien, ahora sí veamos lo que nos preparó nuestra compañera Marisa Riasco, la biografía de nuestra invitada del día de hoy. Pero deben saber que nuestro país ya cambió. Con esta revolución también nació un nuevo poder legislativo. Gabriela Rivadeneira, política ecuatoriana, realizó sus estudios superiores en la Universidad Politécnica Salesiana, tras lo que obtuvo el título de licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. Actual asambleísta nacional, entre 2013 y 2017 se desempeñó como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ha ocupado además los cargos de gobernadora de Imbabura, viceprefecta provincial, vicealcaldesa de Otavalo y concejala cantonal. Días antes de la posesión de Lenín Moreno como presidente constitucional del Ecuador, Rivadeneira fue nombrada secretaria ejecutiva de Alianza País, movimiento del que forma parte desde hace muchos años. Bien, ella es nuestra invitada el día de hoy. Se trata de Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, y también asambleísta en este periodo, pero en estos momentos ha pedido asilo político en México. ¿Cómo está, Gabriela? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Víctor. Un saludo muy especial a todos los seguidores de VA Noticias, tanto en el extranjero. Un abrazo siempre a nuestros migrantes, como los ecuatorianos y ecuatorianas de diferentes provincias que tienen acceso a este canal. Un abrazo muy fuerte y un gusto estar esta tarde con ustedes. Creo que tenemos un poquito de retraso en el audio de más de 2 segundos. No sé si esto va a ser algún inconveniente, pero igual trataremos de entendernos. Ok, listo. Asambleísta, quiero hacerle una pregunta muy puntual y es algo que la gente lo dice mucho en redes sociales y es importante arrancar con esto. ¿Por qué usted no está en el Ecuador en estos momentos? ¿Por qué decidió usted estar en México, pedir asilo y no quedarse, por ejemplo, como compañeras como Paola Pavón, que también enfrentaron los problemas de la ley? ¿Por qué usted se fue? Muchos de sus coidiarios, inclusive de otras bancadas, la critican y le dicen, bueno, ¿y por qué no se quedó? ¿Por qué no quedó peleándose aquí, enfrentando la justicia? El que nada debe, nada teme, y este tipo de comentarios que hacen, obviamente, para, de alguna manera, descalificar esta situación. Su respuesta en cuanto a esta pregunta, que ha sido bastante comentada, le cuento, y me han pedido que la haga bastante. Gracias, Víctor, y yo agradezco que me hagan esta pregunta porque muchos ciudadanos nos explican por qué de nuestra salida hacia México. Y es que el país no garantiza absolutamente nada en el sistema de justicia. Peor aún cuando por año y medio denuncié que tenía seguimiento extrajudicial que ponía en riesgo la vida de mi familia y la mía misma, la de mis 2 hijos menores de edad de 12 y 10 años. Esto lo denuncié tanto en mis intervenciones en el Pleno de la Asamblea, esperando que el presidente de la Asamblea pueda tomar correctivos o haga un llamamiento sobre la situación de sus parlamentarios. Sin embargo, fue nulo. Y las cartas públicas que envié a la ministra Romo pidiendo explicación de por qué tenía seguimiento extrajudicial, y que también nunca tuve respuesta. ¿Cómo se evidenciaba esto? Se evidenciaba con drones permanentes, agentes de la DGI siguiendo cada uno de nuestros pasos, se evidenciaba en vehículos polarizados, sin placas, siguiendo cada uno de mis movimientos, tanto en la asamblea como en mis áreas militantes, pero además se evidenciaba en personas encapuchadas que quisieron entrar a mi domicilio a poner equipos electrónicos, con lo cual se confabulaba este seguimiento.
Y en octubre del 2019, a propósito de las movilizaciones y paralizaciones de octubre, en donde yo, como vocera de la bancada de la Revolución Ciudadana, pedí que la Asamblea se reúna para aplicar el artículo 130 de la Constitución. Ese fue un hecho que determinó pues el inicio de un proceso judicial por instigación, pero más allá de eso, el día que yo ingresé a la embajada lo hice porque estaba prevista una orden de detención, la misma orden que sacaron contra Virgilio, contra Paola, estaba ahí en contra de mi persona. Sin embargo, cuando ingresé a la embajada ya no fue contra mi persona, sino contra mi esposo, que no es dirigente partidario, es militante sí, pero contra él se emitió la orden de prisión, y posterior, el 9 de enero que yo salí del país, contra mi padre en una detención absurda. Entonces, mientras el Ecuador no garantice Estado de Derecho y sigamos viviendo una dictadura de nuevo tipo, ninguno de nosotros, ninguna autoridad que se atreva a hacer oposición al gobierno de Moreno, como nosotros lo hicimos durante estos 3 años, pues puede estar seguro. Oiga, pero ¿por qué usted piensa que iba a correr con otra suerte como con la que corrió Paola Pavón, que sí la detuvieron, casi pierde la prefectura, etcétera? ¿Por qué usted cree que como usted iba a ser más intenso el tema de las acusaciones y la persecución? Lo era, y era más intenso. Era tan intenso como con lo que acabo de comentar y muchas otras cosas que las denuncié de manera pública. Sin embargo, sabemos con absoluta claridad que al gobierno y los aliados les conviene sacar a la primera línea del correísmo por fuera de la jugada política, previo incluso a las siguientes elecciones. Entonces, a mí me ha dolido muchísimo la situación de ver a una compañera que fue prefecta electa en su provincia, con grillete, con prohibición de salida del país, con presentaciones periódicas a fiscalías, simplemente ¿por qué? Por ser dirigente del correísmo y haber estado además tantos días en prisión sin que se justifique ese seguimiento. Lo mismo pasó con Cristian, con Virgilio, y lo mismo pasó con mi padre, hasta que se le otorgaron las medidas sustitutivas. Entonces, de tal manera que para nosotros que esta salida fue absolutamente dolorosa, estar lejos de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra militancia, de los acontecimientos que están pasando en el país, nos duele profundamente, pero sabemos también que esto es transitorio. Bueno, pero ¿tiene alguna idea de cuándo podría volver, Gabriela? Porque ahorita, mire cómo está el país, es un caos total y lo estamos viviendo, es algo terrible. ¿Tiene idea de cuándo volverá o simplemente no hay garantías? Bueno, por el momento no hay garantías, pero esperamos cambiar la correlación de fuerzas pronto para que esas garantías, no solamente para mi retorno, sino para el retorno de todos los compañeros que han tenido que salir al exilio, pueda ser viable, incluso el retorno de nuestro compañero Rafael Correa, con el que estamos trabajando muy fuerte a nivel nacional e internacional para que se respete sus derechos de participación política. Así que lo que está pasando ahora y las movilizaciones del día de hoy en diferentes puntos del país, lo que evidencia hacia el gobierno es que no es el correísmo el que moviliza sus bases en contra del gobierno, sino que es una fuerza ciudadana indignada por la falta de gobierno que se está manifestando en todo el territorio ecuatoriano. A ver, yo tengo una inquietud bastante grande porque yo he escuchado a la bancada correísta y a la bancada Alianza País. La bancada correísta está en total desacuerdo con las medidas económicas y lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, ¿no? Pero también está la bancada Alianza País, que hace poco sacó incluso un comunicado quejándose con el gobierno y diciéndole, bueno, ¿por qué, Lenín Moreno, no nos preguntaste si las medidas económicas que estaba tomando están bien? O sea, fue una decisión unilateral de parte del presidente. Si existe esto, ¿por qué no hay un consenso entonces entre Alianza País y RC para exigir al gobierno tal vez unirse para una muerte cruzada o buscar alguna vialidad para en todo caso el gobierno desista, o solo es discurso por parte de Alianza País esto de que están en desacuerdo con Moreno con sus decisiones? Me parece que es más lo último con lo que cerró su comentario. Me parece que aquí hay que aclarar que la bancada de la Revolución Ciudadana se ha mantenido en oposición durante estos 3 años, y no una oposición por oposición. Nuestra oposición representa justamente la voz de funcionarios despedidos, trabajadores vulnerados en sus derechos, de personal médico que está viviendo realmente en condiciones indignas, inhumanas, de los sectores medios y de las clases populares que están retrocediendo muchísimo en su calidad de vida. Es decir, esa voz ha representado la voz en contra del proyecto neoliberal que está aplicando el gobierno de Moreno.
La bancada de Alianza País ha sido absolutamente cómplice de esto, es decir, la bancada es parte del gobierno, es la bancada del gobierno, por lo tanto, estas ya son maneras de querer limpiar en cierta parte el desastre que ocasionaron con la aprobación de la ley de apoyo humanitario, que es una estocada final a los trabajadores de la patria. En eso creo que no deberíamos confundirnos. Y si en algún momento tendría que haber una unidad de todas las bancadas, no solamente de estas dos, sino de todas las bancadas que conforman parte de la Asamblea Nacional, es para aplicar la Constitución. Y la Constitución nos da el artículo 130, que establece la capacidad y la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda evaluar la capacidad o incapacidad del presidente de la República para poderlo destituir y dar paso a un gobierno de transición que permita frenar la debacle y el barranco en que nos está botando las decisiones del presidente Moreno y de Otto Sonel-Hosna, que son prácticamente los que están cumpliendo esta agenda de retroceso para la mayoría del pueblo. Si hay algo en lo que tenemos que unirnos en la Asamblea Nacional, es para aplicar la Constitución y para detener esta debacle que está pasando en nuestro país hoy por hoy. A ver, ¿y la bancada de RC estaría dispuesta a ir a la muerte cruzada? En caso de lograr la mayoría en la Asamblea, si llegan a la muerte cruzada, tal vez para como usted dice, ver la manera de sacar al gobierno, según su planteamiento, ¿se arriesgarían a eso los asambleístas? Aquí yo creo que hay que separar e identificar qué figuras da la Constitución. Por un lado está la muerte cruzada. Esa no la puede convocar la Asamblea. La muerte cruzada solamente puede convocarla el presidente de la República, demostrando que ya tiene ingobernabilidad, es decir, que no puede seguir gobernando, por lo tanto convoca muerte cruzada, que significa la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y que gobierne en soledad durante 6 meses hasta convocar a elecciones generales. Nosotros nos oponemos radicalmente a una herramienta como esta porque creemos que en los actuales momentos del país instalar o ya visualizar la dictadura que se plantearía con una muerte cruzada sería muy agravante para la mayoría del pueblo ecuatoriano. La otra figura a la que yo hago mención y que lo hicimos en octubre y que lo volvemos a hacer en esta ocasión es el artículo 130, que eso sí le corresponde a la Asamblea y es la destitución por incapacidad del presidente para dar paso a este gobierno de transición. En ese sentido, incluso la bancada lo dijo públicamente, si es que vamos a un gobierno de transición y si es que en esa transición es necesario que todas y todos los asambleístas pongamos a disposición nuestro cargo, la bancada de la Revolución Ciudadana va a ser la primera en ponerlo, porque ahora no se trata de correísmos o anticorreísmos, se trata de buscar un alto o una barrera que logre frenar esta crisis que está viviendo el Ecuador a nivel pandémico y a nivel económico. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la salida que tiene RC ante esta situación? Porque mucho se habla, ¿no? El gobierno no está haciendo bien las cosas, sabe que están tomando mal las decisiones. ¿Y cuál es la alternativa que da RC? ¿Qué plantea? ¿Sabe que si hacemos esto vamos a poder salir de la crisis? ¿Cuál es entonces la alternativa? Porque también aparte de quejarse y decir, bueno, el gobierno no está haciendo bien las cosas, también hay que tener una solución. ¿Cuál es la solución de parte de RC, Gabriela? Bueno, lo hemos presentado públicamente hace varios meses y se profundizó en las últimas semanas con el pretexto del debate de la ley de apoyo humanitario. Primero, creo que es urgente derogar la aprobación de la ley de apoyo humanitario antes de que entre en total vigencia, porque, insisto, es una ley que condena a las y los trabajadores a una violación permanente de derechos y esto nos retrocede 20 años atrás en derechos laborales en el Ecuador. Segundo, hemos sido absolutamente categóricos en las alternativas económicas que en este momento tiene el país y que debería implementar el gobierno para detener la crisis y la caída en la crisis económica. Primero, 2% sobre el patrimonio y bienes instalados en paraísos fiscales. Eso fue acogido en primera instancia en la Asamblea, sin embargo el presidente Moreno en su acuerdo con las élites económicas derogó o bajó todo ese articulado en el tema impositivo, con lo cual también se echó a un lado esta propuesta del 2% sobre bienes y patrimonios a paraísos fiscales, 10% a las utilidades de la banca privada registradas en el 2019.
el cobro inmediato de los deudores del fisco, que representan 98 empresas, las más grandes del país, que son deudoras del fisco. Solo con esto, solo con el pago de los deudores del fisco, estamos hablando de más de 500 millones de dólares que entrarían de manera directa al Estado. Segundo, parar la salida de divisas. La salida de divisas en nuestra economía, en hacer una economía dolarizada, pone en riesgo, altísimo riesgo, la dolarización. Por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes para parar la salida de divisas. Con esa, y aparte de eso, la renegociación de la deuda externa, el no pago de la deuda externa. En vez de fortalecer el sistema de salud, lo que hizo el gobierno fue ir a pagar lo que en primera instancia nos dijo que eran 300 millones. Luego la información delató que eran 700 millones. Y ahora, más información que la tenían oculta, estamos hablando de más de 1.200 millones pagados al Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de deuda. Esa es la irresponsabilidad e irracionalidad del gobierno actual de Otto Sonnenhosna y del ministro Richard Martínez. Por lo tanto, alternativas hay. ¿Qué se hace con todos los recursos que se recupera? Por un lado, se fortalece el sistema de salud, porque en plena pandemia no podemos seguir evidenciando un debilitamiento del sistema de salud. Pero segundo, proponemos analizar la renta básica, que esto ya no es un tema solo en Ecuador, sino es un tema que lo estamos proponiendo a nivel de organismos internacionales. Es un ingreso mínimo familiar para clases medias y clases pobres para que puedan permanecer o sobrevivir este momento de confinamiento y de pandemia hasta poder reactivar el aparato productivo y económico del país. Entonces, alternativas sí hay. Las hemos presentado, por supuesto. Lastimosamente, en este momento somos una minoría, o la primera minoría dentro de la Asamblea Nacional, y las mayorías móviles están cuidando muy bien los intereses de las élites económicas, de la banca privada, de las corporaciones mediáticas, en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano, y eso es lo que se expresa en las calles en este mismo momento en el Ecuador. A ver, Gabriela, la corrupción es un tema extraño, ¿no?, en prácticamente todas las administraciones que han habido en el país. En el tiempo de Correa también hubieron muchos actos de corrupción y el gobierno de Lenin ni se diga, al menos con lo que hemos visto últimamente de personajes que están haciendo de las suyas. Ahora, lo que me extraña es, por ejemplo, en el tiempo del correísmo habían personajes como la señora Ocles, que tuvo este último problema con los kits alimenticios. ¿Cómo es que actores como estos se han vuelto en lo que vemos hoy en día a nivel nacional? ¿En el correísmo no se dieron cuenta ustedes que estas personas estaban también haciendo algo similar? ¿Qué pasó ahí, Gabriela? Mire, Víctor, una de las cosas que pecamos fue en el exceso de confianza, empezando desde dar toda nuestra confianza a Lenin Moreno Garcés para que supuestamente sea la continuidad de las cosas buenas que logró en la Revolución Ciudadana, y nos equivocamos garrafalmente. Y después de la ruptura, muchos de estos personajes, como los que usted nombró, una de ellas, pero muchos otros, se quedaron siendo parte del gobierno, lo cual les hace igual de cómplices y lo cual les enreda en los mismos actos de corrupción institucionalizada por parte del gobierno de Moreno. Nosotros lo dijimos con absoluta claridad en los 10 años, la revolución de la ética tenía que ser principio fundamental, pero en el aparataje del Estado y de la burocracia hay también quienes vienen durante décadas haciendo de las redes de corrupción un aparataje muy rentable, pero que están anclados justamente a esas élites económicas. Combatirlas y lucharlas, eso es lo que se tiene que hacer. Y ahora lo que vemos es a esas mismas personalidades y a esas élites enrolladas ahora en actos de corrupción que lastimosamente están quedando en impunidad ante la vista ciega de la fiscal general de la Nación. Y aquí solamente un dato que me parece importante para las y los ecuatorianos. A nosotros muchos se nos ha acusado de que dejamos al gobierno sobreendeudado y que todas las obras han tenido sobreprecio y que la corrupción, etcétera. Yo solamente voy a darles una cifra para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. En 10 años de la Revolución Ciudadana, nosotros subimos de 10.000 millones a 25.000 millones de dólares en deuda externa, es decir, 15.000 millones en 10 años de gestión. ¿Pero qué se hizo con eso? Prácticamente se triplicó el patrimonio del Estado. Cuando nosotros recibimos un patrimonio que no llegaba a 25.000 millones de dólares, dejamos en el país un patrimonio de 90.000 millones de dólares. ¿En qué se traduce eso?
justamente en carreteras, hospitales, escuelas, hidroeléctricas, etcétera. En los 3 años del presidente Moreno se han endeudado 15,000 millones de dólares más, con lo que en este momento estarían en 49% de deuda externa según el Producto Interno Bruto, lo cual ya afecta a la Constitución de la República. ¿Dónde están esos recursos? ¿Dónde está el sobreendeudamiento? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Qué está pasando cuando definitivamente en el país vemos que lo que brilla por la ausencia son las obras y los programas de gobierno? Entonces, ahí están las grandes diferencias y estos datos me parecía importante ponerlos sobre el tapete para que la ciudadanía pueda tener insumos y realmente dejemos de comer cuento con ese discurso ya fallido de quienes le tratan de echar toda la culpa al correísmo, pero que ya van 3 años ejerciendo gobierno y que han sido incapaces de presentar al país un plan para la restitución democrática y la restitución económica del país. Gabriela, usted fue presidenta de la Asamblea Nacional. No sé si usted vio el informe que dio el día de ayer el presidente Lenín Moreno y también el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo textualmente que él prefiere ser un presidente cauto a un presidente golpista. Le pregunto, Gabriela, ¿los correístas están preparando un golpe de Estado según lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional o por qué dijo esto? ¿Qué cree usted? Bueno, me parece que es un presidente bastante ausente y que ha sido un presidente ausente. Muchas vidas que se perdieron en octubre del 2019 pudieron haberse evitado si es que el presidente de la Asamblea actuaba como presidente de la Asamblea, sin embargo, se refugió en su provincia y no dio la cara hasta que se levantó el paro nacional y estableció nuevamente las tareas en la Asamblea. Es decir, en los momentos más críticos del país, la Asamblea, con esas mayorías móviles y lideradas por el señor Litardo, se han ido de vacaciones. La única bancada que ha estado presente permanentemente es la bancada de la Revolución Ciudadana y eso les consta. Por eso es justamente el ataque hacia la bancada y el ataque hacia el correísmo. Nosotros no somos golpistas, nosotros no queremos ni vamos a ser partícipes de un golpe de Estado en el Ecuador, porque además ya el gobierno muestra demasiada mediocridad e ineficiencia como para que alguien se sube a eso. Si esos están cayendo, es por su propio peso. Si la ciudadanía está saliendo a las calles, no es por el correísmo. Si la ciudadanía está saliendo a las calles, es porque está cansada, es porque está harta de la indolencia del gobierno del presidente Moreno. Así que si aquí hay a alguien que culpar de golpismo, es a Lenín Moreno, a Otto Sonelfosna y a todo su gabinete, porque ellos prácticamente son los que están cavando su propia tumba, frente a la historia de la patria y del pueblo ecuatoriano. Bien. A ver, Gabriela, y también me imagino que lo escuchó al presidente Lenín Moreno en su escuálido informe, porque para mí no dio mucho detalle de lo que el pueblo quería saber, ¿no? De la gestión y de lo que se ha invertido en el país. Para mí fue escuálido, ¿no? Es mi opinión. Ahora, usted, ¿cuál es su análisis del discurso que dio y del informe a la Nación tras haber cumplido 3 años por parte del presidente Lenín Moreno en medio de esta tragedia nacional y mundial por el coronavirus y en medio de los actos de corrupción bochornosos y en medio de la protesta social por la reducción de la carga horaria y la reducción de sueldos en general a todo sector? ¿Cuál es su análisis, Gabriela? Duele definitivamente ver cómo bajó el nivel del debate y de la discusión política y con ello de la representatividad de las autoridades en el Ecuador. Realmente un discurso bastante vacío, lleno de lugares comunes, pero además lleno de demagogia, tratando de mostrar, más bien tratando de anunciar cosas que van a hacer en el último año de gestión, que yo le he repetido durante estos 3 años en los informes. Hablar sobre las viviendas, Casa para Todos, donde sabemos que no se ha construido viviendas en el último año y donde muestra como un proyecto exitoso. Hablar de la reapertura de las escuelas unidocentes, cuando están desmantelando las escuelas del milenio. Hablar de la educación, cuando prácticamente ha cerrado el programa de becas educativas y donde la reducción del presupuesto de educación es nefasto para el país. Eso es demagogia, pero además hay rasgos que a mí me parecen muy importantes para tomar en cuenta. Agradeció a las Fuerzas Armadas por estar en primera fila de la pandemia, no a los médicos, no a las enfermeras, no al personal médico que se le está jugando todos los días atendiendo a las víctimas de la pandemia y de sus familiares.
Agradeció al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales, en vez de agradecer a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas que se están batiendo contra la crisis económica para poder sobrevivir. Agradeció al vicepresidente Otto Sonelhosna cuando sabemos que el vicepresidente puesto por Moreno, Otto Sonelhosna, es un vicepresidente que está en este momento en Guayaquil disputándose territorio con parte de la línea social cristiana, porque la otra lo apoya claramente a él, y dejó prácticamente abandonado las funciones del COE nacional, lo cual ha sido asumido por uno de sus ministros. Un vicepresidente que mantiene absoluto silencio y que es rezagado de las decisiones del gobierno, pero que aparece como cómplice y corresponsable de todo lo que está pasando en el país. Entonces me parece que esas fueron señales, símbolos y partes discursivas que dan muestra con quién quiere congratularse. Quiere congratularse con las Fuerzas Armadas, porque sabe que las Fuerzas Armadas podrían sí dar un golpe de Estado, como se anunció un par de semanas atrás por parte de un periodista en Quito. Quiere congratularse con el FMI y con los organismos internacionales, esperando que en algún momento cumplan su palabra de desembolso económico para poder paliar la crisis económica en el país, o ser un bache prácticamente, porque la crisis va mucho más allá de lo que el Fondo Monetario Internacional pueda dar. Y se congratula con los dueños de comunicación monopólicos, con los dueños de la banca privada y con las élites económicas, de lo cual es absolutamente sumiso. Así que si alguien está gobernando el país, ahí está la respuesta. A ver, Gabriela, hablando de rendiciones de cuentas y de corrupción, hay un tema que a mí me preocupa más que todo en sectores ya yéndonos del gobierno hacia abajo. El gobierno es un claro ejemplo de que en plena pandemia los actos de corrupción están a la vuelta de la esquina y son escandalosos, con los sobreprecios de mascarillas, los sobreprecios de las bolsas de cadáveres, de los kits alimenticios. Ahora, ¿quién me garantiza a mí que en los gobiernos autónomos descentralizados, ya sean provinciales y también locales, esté ocurriendo lo mismo? Y que algunos incluso no quieren dar ni cuentas, porque en el discurso manifiestan, no es el momento de hacer cuentas, es el momento de ayudar a la gente y entregar los kits, después ya habrá tiempo para hacer cuentas. A mí, ¿quién me dice, usted cree esto que esté pasando también, que la corrupción haya contaminado a niveles de los gas y que se estén aprovechando esta crisis tal vez para poner sobreprecio a muchas cosas? Gabriela, ¿esto puede estar pasando? Usted que estuvo también en la Asamblea Nacional con el tema de la corrupción. Parece que es fundamental recalcar que la corrupción es un mal estructural en sociedades como las nuestras, tanto en el sector público y también en el sector privado, que eso no se nos olvide. Y en el sector público atraviesa muchas esferas. Quienes combaten esta situación y quienes estamos absolutamente decididos a romper con este mal estructural somos personas que nos manejamos con principios. Ahora, obviamente, hay que velar por el buen uso y los recursos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y para eso, ¿quién debería estar en este preciso momento controlando todo el sistema de compras públicas? Es la Contraloría General del Estado. Sin embargo, tanto Contraloría como Fiscalía y como jueces están determinados a acelerar los procesos judiciales contra el correísmo en vez de atender lo que está pasando en este preciso momento frente a la pandemia. Cualquier persona que en medio de la pandemia, de la crisis económica que esta pandemia está profundizando, haga uso de fondos públicos para su beneficio particular o el de sus allegados, tiene que ser absolutamente sentenciado, no solamente en el organismo de justicia, sino por el pueblo ecuatoriano. Y ya volvemos a ver como aquellos que regresaron, como los adalides de la política, pues son los que están inmiscuidos en este preciso momento en todas estas redes y actos bochornosos, como es justamente la familia Bucarán, entre otros, que se han hecho públicos a través de las propias autoridades. Bueno, esperemos que no se estén llevando la plata a nivel de gobiernos autónomos descentralizados y que no sigan tal vez el mal ejemplo de los funcionarios que ya inclusive tienen procesos legales por este sobreprecio, Gabriela. Yo espero eso, porque imagínense la gente muriéndose de hambre y por debajo de la mesa llevándose el dinero a montones. Eso sería terrible, ¿no? Bien, Gabriela, a ver, volvamos a un tema que está causando conmoción en el país por las protestas. El día de hoy, Quito, Guayaquil, Santo Domingo, varias ciudades en el país, inclusive aquí en Naranjal también hubo una huelga, hubo un plantón
por parte de los profesores de la UNA. Están reclamando por la reducción del horario. Si antes trabajaban 8 horas, ahora trabajan 6 y les pagan solo las 6. ¿Ah? Y en el sector privado pueden, inclusive, si es que hay un acuerdo entre los trabajadores y el empleador, bajarle el horario de trabajo hasta 4 horas y pagarle $220 mensuales, que es el salario básico, es lo que permite esta ley de ayuda humanitaria que han aprobado en la Asamblea Nacional. ¿Cómo analiza usted este punto, esto de aquí? ¿Cómo podría revertirse esto para que haya calma en la sociedad? Porque hay muchos sectores afectados, doctores despedidos, miles de trabajadores desempleados y otros que tienen el miedo de que su jefe se vaya a aprovechar de ellos y diga, ¿sabe qué? Si quiere trabaja, si no vaya a su casa porque a mí me permite la ley en este momento despedirlo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su análisis? Lo más doloroso de lo que se puede hacer ahora es lo que no se hizo antes de la aprobación de la ley. Y lastimosamente en el debate de la ley en la Asamblea Nacional estuvo absolutamente ausente la voz de los dirigentes sindicales y de los sindicatos. Hoy vi en varias imágenes que circulaban en redes sociales que algunos de los sindicatos salieron a marchar, salieron a protestar, sin embargo estuvieron ausentes para evitar, porque ellos podían prácticamente con esas acciones evitar la aprobación de la ley de apoyo humanitario. Esa ley es una ley que debe darse de baja, es una ley que debe ser derogada, es una ley que no puede aplicarse, porque mientras las élites económicas, la banca privada, las grandes empresas se siguen beneficiando del país, el sector de los trabajadores es el sector más golpeado. En este preciso momento, el Ecuador ya tiene 4 puntos más de desempleo. Eso quiere decir que 2.8% de la población nuevamente está en estado de pobreza. Cuando estamos hablando de que 4 millones de ecuatorianos viven con $2 diarios o menos de $2 diarios. Esa es la situación del país y por eso la importancia de proteger a la clase trabajadora, tanto del sector público como del sector privado. Pero ahora la ley lo que hace es prácticamente justificar cualquier tipo de vulneración y mantener al margen al órgano rector, que es el Ministerio de Trabajo. Y lo que da la potestad absoluta es a los empleadores para que lleguen a supuestos acuerdos bajo mecanismos de mediación para poder establecer los horarios, las remuneraciones. Esto incluye además la prohibición de toma de vacaciones, es decir, esto prácticamente se está eliminando. Se está reduciendo la jornada laboral, pero además se baja mucho más del monto que usted establece. Hay personas que ya ganan el básico y sobre ese básico, si reducen las horas laborales, pueden bajar hasta el 50% de la remuneración. Eso quiere decir que muchas familias ecuatorianas estarán viviendo con $200 mensuales. Eso ya es ubicarles prácticamente en el quintil 2 y en el quintil 3 de pobreza. Esa es la situación que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador. ¿Cómo se puede parar esto? Insisto, todas las expresiones ciudadanas de las personas que están siendo vulneradas en sus derechos tienen que expresarse para derogar de manera inmediata esa ley maltrecha, esa ley manipuladora, esa ley violatoria de derechos de los trabajadores que fue aprobada por los asambleístas de Alianza País y de Creo en la Asamblea Nacional el pasado fin de semana. ¿Usted cree que existan los votos para esto, Gabriela, en la Asamblea Nacional, en el caso, en el hipotético caso de que se presente un escenario así, de que se vote para derogar esta ley? ¿Cree que hay los votos en la Asamblea? ¿Cree que la bancada de Alianza País va a recapacitar y decir, bueno, luego de ver lo que hizo Lenín Moreno, ¿sabe qué? Sí, hagamos un consenso y deroguemos? ¿Usted cree que pasará esto o simplemente continuará esta ley de ayuda humanitaria? Temporal, dicen, entre comillas, pero de 2 años y con extensión a 4 años. Para mí eso no es temporal. Sí, me parece que las acciones debieron ser antes de presión a los asambleístas. Y en vez de que presionen los sindicatos, los que presionaron fue el gobierno, poniendo procesos de investigación al apuro la noche antes de la votación para presionar a sus propios asambleístas, con los cuales evidenció el reparto de la patria y el reparto de los hospitales a nivel de los asambleístas de cada una de sus provincias, los evidenció para presionarlos y lograr la votación de la ley de apoyo humanitario. Eso es vergonzoso.
pero ante la falta de la presión de los sindicatos, logró más la presión del propio gobierno contra sus propios asambleístas. Hoy la presión social, la presión de los sindicatos, la presión de los despedidos, la presión de los universitarios, la presión de los médicos, la presión de la ciudadanía indignada, tiene que ser justamente para que cambie radicalmente la metodología que está llevando el gobierno para la aplicación de políticas económicas. Por eso es que también nosotros decimos que no solo es la salida de Moreno lo que puede ayudar a una transición ordenada, sino también la salida de Richard Martínez a través del juicio político que ha puesto justamente la bancada de la Revolución Ciudadana, cuyo vocero en este caso es Juan Cristóbal Lloret, para que Richard Martínez sea destituido y quede marcado justamente en la historia por haber pagado la deuda antes de haber protegido la vida. Asambleísta, pero a mí me queda una duda, ¿no? Porque yo he entrevistado también a varios asambleístas de la bancada Alianza País y he conocido su postura. Y ellos dicen, bueno, los correístas a nosotros nos acusan que nos hemos repartido la patria, que a mí me dio un hospital acá. Y ellos dicen, bueno, si que los correístas dicen eso, que muestren pruebas. Y no sería lo más lógico eso, Gabriela, así como ustedes, por ejemplo, le piden a los de Alianza País que les demuestren pruebas del supuesto robo que ha habido en el correísmo. ¿No cree usted que también sería de hablar en ese tema para ser un poco más prudente, con pruebas de que, decir, bueno, a usted le dieron el hospital tal, porque eso dicen ustedes, ¿no? Yo le entrevisté a Correa también me dijo lo mismo, dijo, o sea que se repartió el hospital a fulanito de acá y así, por eso tienen los votos. ¿Tienen pruebas de eso, Gabriela? Pero las pruebas han sido públicas. Si circuló por parte del mismo gobierno en las redes sociales para presionar a sus asambleístas. ¿O qué pasó con Daniel Mendoza? Que a propósito no se la ha visto ya en estos días, ¿no? Pero justamente fue eso, las pruebas que el propio gobierno para presionarlos los hizo públicos, sacando cuáles eran los asambleístas que tenían a su personal de directores o a cargos de áreas administrativas, especialmente del sistema de salud en sus provincias. De tal manera que no hay que inventarse el agua tibia. Y a nosotros, en eso con muchísimo respeto a la población ecuatoriana, eso lo que demuestra es solamente el vaciamiento de la representación política. Lo que a nosotros nos interesa en este momento, no solamente es que los actos no queden en impunidad, sino además, en serio, esto va más allá de correísmos o anticorreísmos. Esto necesita una gran unidad del país si es que queremos detener el barranco. No estamos cayendo en cuenta la gravedad de lo que está pasando en el país. Con esos indicadores y con el supuesto de crecimiento del 8% al que llegaríamos este año, estamos hablando de la mayor contracción económica de la historia del país, mucho peor que la contracción económica de la del 99 después del periodo bancario. Si no nos damos cuenta de esa gravedad, entonces realmente seguiremos en estas disputas y en estas rencillas de que si tú me caíste mal, no, tú me caes bien, no, contigo sí, contigo no. No, esto va mucho más allá. Es sentido de patria, es sentido básico y fundamental de protección a las grandes mayorías del Ecuador. Y ante eso nosotros hemos dicho con absoluta claridad, y lo ha dicho el compañero Rafael Correa, incluso en ese gobierno de transición puede dirigirlo el más anticorreísta del país. A nosotros no nos interesa en este momento entrar en una disputa de representación. Nos interesa por todos, como todo ciudadano, porque además nuestras familias están en el país sufriendo los estragos de esto, como las millones de familias ecuatorianas. Entonces lo que necesitamos es un gobierno de transición. Venga de donde venga la corriente ideológica que lo lidere, si tiene la capacidad de liderar, de gobernar, de planificar y de detener la crisis económica con medidas básicas. Nosotros lo hemos dicho, ya lo planteé en este espacio. Hay muchas otras alternativas que se están debatiendo y que tienen que ser asumido por un gobierno de transición. Gabriela, precisamente lo que usted se refiere, ¿no? Que no debería existir que yo soy correísta o estas cosas, pero el día de hoy Jaime Vargas de la CONAIE dice que ellos no van a salir a las manifestaciones que están en todo el país porque no le quieren seguir el juego al correísmo. ¿Por qué cree usted que este sector de los indígenas esté diciendo esto? O sea, ¿se podría entender que esto que está pasando en el país es ocasionado por los correístas, según lo que dice Jaime Vargas? ¿O por qué lo diría? Bueno, obviamente habría que preguntarle a él, pero ¿qué cree usted? ¿Cuál es su análisis? Bueno, esas son las mismas palabras expresadas por su asesor Pablo Dávalos en octubre del 2019.
cuando prácticamente las movilizaciones que no estuvieron dirigidas por el correísmo, una vez que nosotros estuvimos y presenciamos la paralización provocada por el sector transportista los primeros días. Después nosotros decidimos replegar, porque entraba justamente organizaciones sociales, entre ellas una parte del movimiento indígena, entre esas sectores universitarios, feministas, entre otros, fueron los verdaderos protagonistas de octubre del 2019. Y se sentaron en la mesa a negociar con el presidente Moreno justamente la dirigencia de la CONAIE, asesorada por Pablo Dávalos, y prácticamente desarmaron o desarticularon la movilización y la paralización social sobre pretexto de no seguirle el juego al correísmo. Por favor, eso ya me parece un mensaje bastante trillado por parte de esta dirigencia trasnochada que no se da cuenta realmente de lo que está en juego. En este momento, el sector del correísmo no ha protagonizado ni protagonizará. Sí acompañamos, por supuesto, y no ahora, lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Acompañamos el dolor del cuerpo médico, acompañamos a los universitarios y a los docentes frente a la reducción de presupuesto educativo, acompañamos a los despedidos del sector público y a los despedidos del sector privado. Estamos acompañando a los ciudadanos de quintiles 1 y 2 de pobreza, que prácticamente el confinamiento se les es imposible llevar por su propia condición de pobreza. Eso sí acompañamos, por supuesto, y eso es una lucha absolutamente válida, de tal manera que no puede un sector que simplemente tiene acuerdos políticos con el gobierno seguir utilizando la muletilla o el justificativo de no dar pie al correísmo en algo que va mucho más allá del correísmo. Esa es la inmadurez política de ese sector de la supuesta izquierda, seguirle haciendo el juego a la derecha, mientras sectores que realmente estamos preocupados por cómo combatir al enemigo común en nuestro país, que son las políticas neoliberales, que es la profundización del sistema capitalista. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo y eso es lo que debería unirnos en este momento. Pero bueno, eso ya dará curso la historia y las mismas bases. Recordemos que esa representación es solamente una representación de un sector también del movimiento indígena y que otros sectores del movimiento indígena pues no solamente que están plegando a las acciones de movilización, sino son los protagonistas y por otro lado han sido también quienes han sostenido la política de redistribución de la riqueza y las políticas sociales durante los últimos años. Oiga, pero con lo que usted me está diciendo, Gabriela, de que, bueno, hay madurez política y que no importa quién esté al frente, total, que haga bien las cosas, no hay problema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Jaime Nebot está al frente? No habría problema y hace bien las cosas, está bien. Ustedes igual estarían allí respaldando esto. Mire, Rafael Correa incluso lo dijo en una entrevista, poniéndole eso como ejemplo, y obviamente se malinterpretó y quisieron hacer un show de las palabras de Rafael Correa cuando nombró que hasta el más recalcitrante anticorreísta como Nebot, entre otros actores de la política, estarían al frente del país, pues deberían mostrar justamente qué planificación y qué orden quieren mostrar. Insisto, esto no se trata de quién se lleva la estrellita, esto se trata de quién conjuntamente puede detener la caída del país. Por lo tanto, ya depende de este gran frente y esta gran coalición de organizaciones sociales y políticas, las que nosotros hemos estado no solo convocando, sino trabajando durante los últimos meses en que realmente pueda ser una opción viable para la gente. La situación es agravante, ahora se trata prácticamente de la vida o la muerte de millones de ecuatorianos y ecuatorianas, y eso debería ser lo que nos esté movilizando en este preciso momento. Muy bien. Gabriela, yo siempre le doy unos minutos antes de culminar la entrevista a mis invitados un espacio para que pueda decirle algo a sus simpatizantes, al pueblo ecuatoriano en general sobre la situación. Le doy estos minutos para que usted hable con su gente a través de este medio de comunicación. Gracias, Víctor, y se lo agradezco porque estar lejos, insisto, es muy doloroso y estos espacios son los que nos permiten estar cerca, no solamente de la militancia y de nuestros compañeros, sino de los ciudadanos y ciudadanas. Un mensaje final, simplemente el pedirles que no nos dejemos convencer de que no hay alternativas. Nuevamente quieren decirnos que la única alternativa es la receta neoliberal del Fondo Monetario Internacional, son los despidos masivos, es el aplastar a las clases medias, es hacer que la brecha entre los que más acumularon capital y los más pobres de la patria crezca aceleradamente. Nosotros estamos en contra de eso. Esa debería ser la cosa que nos una a la mayor cantidad de organizaciones sociales y políticas del país. Insisto,
Nuestro enemigo común en este momento debería ser el capitalismo y las políticas neoliberales que se están profundizando. Ante eso, ese llamado de unidad, ese llamado de madurez política, ese llamado de conciencia, pero sobre todo ese llamado con muchísimo amor, pensar en qué país les vamos a dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Esto debería ser un ente movilizador potente en estos momentos de la patria. Tenemos al peor gobierno de la historia en el país, por lo tanto, el pueblo tiene que unirse para cambiar esa realidad. Gracias, Víctor, gracias a BA Producciones, un saludo muy especial a todos los compañeros, a Germania, a nuestra compañera asambleísta Verónica Guevara, dirigente del Distrito 4 de Guayas, y bueno, a todas las compañeras y compañeros que día a día están trabajando muy duro también en organización política y popular para recuperar la patria. Abrazo fuerte a todas y todos. Sí, y bueno, y también contarle, Gabriela, que estamos siendo retransmitidos y le están viendo a través de los medios de comunicación como Judío TV en Estados Unidos, también la ven en El Semanario, un periódico naranjaleño, también nuestro amigo Oro Garzón, a CLIC Televisión en la ciudad de Milagro también lo están viendo, CNVisión, MP Noticias también lo están viendo en la ciudad de Machala. Gabriela, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Espero en cualquier momento volver a entrevistar. Y espero que todo sea siempre en el marco del respeto, ¿no? Porque aquí preguntamos cosas que queremos que ustedes respondan y que la gente, bueno, sepa de primera mano y ustedes que son los protagonistas. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Abrazo fuerte. Bien, amigos, y no se despeguen de la señal de BA Noticias porque en minutos tendremos la presencia de José Villavicencio. Él es presidente del FUT, del Frente Unitario de los Trabajadores. Estará aquí para conversar con nosotros y hablar sobre lo que está pasando en el país y obviamente desde la perspectiva de este gremio. Así que no se lo puede perder. En minutos volvemos en otra transmisión, así que no se vayan.